Se va a pasar lista para comprobar el quórum. Secretaría técnica, por favor, pasar lista. Buenos días, presidente. Buenos días, señores congresistas. Se va a pasar lista la asistencia de la quinta sesión extraordinaria de la Comisión Especial Hambre Cero, Programa Hambre Cero. Congresista Camiche Morante. Presente. Congresista Camiche Morante, presente. Congresista Asixia Vázquez. Congresista Marlene Portero. Congresista Acuña Peralta. Congresista Miguel Sixia consigna su asistencia a través del chat. Igualmente la congresista Portero. Consignar, por favor. Confirmado, congresista. Congresista Sixia y congresista Portero. Congresista Acuña Peralta. Congresista Bazán Calderón. Congresista Surín Loaiza. Congresista Zeta Chunga. A través del chat, presente. Congresista consignada congresista Zeta, su asistencia. Congresista Espinosa Vargas. También presente a través del chat. Congresista Darwin Espinosa. Congresista Acuña Peralta. Congresista Bazán Calderón. Congresista Surín Loaiza. Presidente, el quórum reglamentario. Tenemos 5 congresistas presentes. Puede usted iniciar la sesión. Tenemos el quórum reglamentario. Muchas gracias. Señores congresistas, con el quórum reglamentario y siendo las 10 horas con 9 minutos del día martes 17 de junio del 2025, damos inicio a la quinta sesión extraordinaria semipresencial de la Comisión Especial Multipartidaria de Fiscalización, Monitoreo y Control del Programa Hambre Cero. Pasamos a la primera estación, aprobación del acta. Señores congresistas, someto a su consideración las actas de las siguientes sesiones. Acta de la cuarta sesión ordinaria de fecha 17 de febrero de 2025. Acta de la tercera sesión extraordinaria de fecha 14 de abril de 2025. Acta de la cuarta sesión extraordinaria de fecha 3 de junio de 2025. No habiendo observaciones, daremos por aprobadas. Las actas han sido aprobadas. Señores congresistas, tratándose de la convocatoria a una sesión extraordinaria, pasamos a orden del día. Estación orden del día. Tenemos como invitados a la señora Jessie Baricolki, de DIGESA, directora ejecutiva de la Dirección de Control y Vigilancia de DIGESA. Al señor Walter Alzamora López, director general de gestión de residuos sólidos de la Dirección General de Residuos Sólidos, y Keila Quispe Basualdo, jefa de la actividad de la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas del OEFA. Al ser representante del Ministerio de la Producción, el señor Cristian Gavidia Ollarse. Y al señor Dante Guerrero, coordinador general de la Dirección de Fiscalización del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección Intelectual, INDECOPI. Sí, vamos a dar unos segundos para que se puedan ubicar.
buenos días con todos. Como primer punto, la señora Jessica Paricolki, sí, para que conteste las dos preguntas: ¿qué riesgos enfrentamos al beber agua embotellada? Y ¿qué hallazgos recientes ha reportado DIGESA sobre la calidad del agua embotellada en el mercado peruano? Por favor. Señor presidente de esta comisión, recibo un cordial saludo de nuestro señor ministro, el doctor César Vázquez, y también un saludo especial de nuestro director general, el doctor Henry Rebasa. Y estamos aquí, agradecemos esta invitación y por compartir justamente la respuesta ante las dos consultas realizadas por su comisión. Señor congresista, si me permite, tenemos una presentación, por favor. Asimismo, pido a través de su despacho, señor congresista, si la doctora Giovanna Galarza, nuestra especialista del área de alimentos, para que pueda justamente responder a las consultas en esta presentación. Gracias. Si me permite, señor presidente, mientras van colocando la presentación, bueno, nosotros estamos en un fortalecimiento y una reorganización de la DIGESA, por lo cual venimos fortaleciendo todo nuestro sistema de vigilancia en los alimentos, en las bebidas. Hemos priorizado las atenciones dentro de Lima Metropolitana porque la mayor concentración de fábricas, empresas dedicadas a la producción de las aguas de bebida están dentro de nuestra jurisdicción de Lima, ¿no? Entonces, por eso vamos a mostrarles los resultados que hemos tenido como parte de la vigilancia y también las regulaciones que están vigentes y que todas las empresas productoras tienen que cumplir. Adelante, Iván. Buenos días, estamos en el día de hoy viendo el tema de aguas embotelladas y para brindar respuesta, con permiso del presidente de la mesa, a las preguntas que se han formulado. En primer lugar, hacerles mención que las aguas embotelladas o envasadas tienen una clasificación o distinción entre aguas de mesa y aguas minerales, que es lo de mayor consumo en el país. Y se entiende que estas aguas se elaboran a partir de una materia prima, que es el agua que es apta para el consumo humano bajo la norma del Reglamento Sanitario del Agua de Consumo Humano, que es el Decreto Supremo 031 del año 2010. Pero además de la materia prima tenemos también lo que es el uso de envases PET generalmente que tienen, digamos, conteniendo al producto. Entonces la unidad de producto es el agua en sí como materia prima, algunos aditivos que se agregan durante el proceso, que pueden ser dióxido de carbono, edulcorantes, aromatizantes en algunos casos, y el envase, ¿no? Con su tapa y su sello. Siguiente. Entonces, para iniciar, como les decía, el insumo principal puede provenir de la red pública o puede provenir de lo que es un pozo, ¿no? De extracción del agua para consumo humano. Esto tiene que cumplir algunos criterios y normativas, ¿no? En este caso, si de ser de la extracción del agua de un pozo, tiene una autorización por parte de la autoridad competente. También en el caso de la red pública también se hacen algunas mediciones para las empresas que son las que autorizan la distribución del agua de consumo humano a través de redes públicas. Pero ya como producto tenemos aplicado lo que es la norma técnica sanitaria, la 071 del Ministerio de Salud y GESA, que establece criterios microbiológicos específicos para el agua envasada
Y además, acompañando a esto que se aprobó con Resolución Ministerial 591-2008, también tenemos lo que es las normas del Codex Alimentarius, ¿no? Que complementa con límites de determinadas sustancias en relación con la calidad del agua. Siguiente. Entonces la pregunta es, ¿qué riesgos enfrentamos al beber agua embotellada? Es importante mencionar que, bueno, el principal riesgo que enfrentamos es la calidad microbiológica. En la calidad microbiológica tenemos un enfoque de cadena alimentaria, como les decía, desde la materia prima y a través del proceso por el que pasan las aguas envasadas. Este proceso tiene una serie de tratamientos para hacer el agua inocua y esto tiene, digamos, una capacidad de poder filtrar, hacer filtración, hacer lo que es osmosis inversa, incluso tratamientos de desinfección como es la ozonización, lo cual nos lleva ya a un producto que contenido dentro de un envase pueda tener un periodo de vida útil, ¿no? Entonces, en este caso, la normativa que rige los parámetros microbiológicos nos pone algunos criterios que rigen, que son microbiológicamente hablando, bacterias heterotróficas, coliformes, pseudomonas aeruginosa. También hay que tener en cuenta que también debe de pasar esos tratamientos previos porque debe de estar controlados los parásitos, como son huevos del mintos u otros, que tiene que pasar pruebas durante el proceso y al final una verificación mediante un ensayo de calidad que es con un laboratorio acreditado por la autoridad competente, ¿no? Que en este caso sería INACAL. Pero el proceso de certificación sanitaria tiene que velar porque el mismo productor cumpla una serie de procesos, ¿no? Que con buenas prácticas de manufactura, con una serie de pruebas intermedias, nos garantice este cumplimiento, ¿no? Y todo esto está en marco de ¿qué? De la protección de la salud pública, Decreto Legislativo 1062, la Ley de Inocuidad de los Alimentos y nuestros reglamentos orgánicos como es el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud que involucra todo este cumplimiento, ¿no? Siguiente. También queríamos hablar que uno de los riesgos a controlar es la falsificación de productos, ¿no? Que esto también lo vemos a través de lo que es la vigilancia sanitaria de los alimentos. ¿Por qué la falsificación es uno de los riesgos que podemos controlar con vigilancia sanitaria? Porque el primer nivel de certificación que se emite para todo producto que debe ser comercializado en el mercado de consumo humano es el Registro Sanitario de Alimentos y es responsabilidad de la propia empresa hacer las declaraciones conforme a lo que es la normativa. Y entonces ahí cuando el personal de inocuidad va a hacer la vigilancia, verifica si el domicilio declarado y toda la documentación declarada es conforme. Y es, digamos, un primer control, ¿no? Si es que la información es real o no es real. A veces no se encuentran a las industrias en el lugar declarado. Lo otro es el procedimiento también en cadena alimentaria, la conservación y almacenamiento, porque si tuviéramos, por ejemplo, botellas colocadas al ras del piso, expuestas a plagas, sin las distancias, digamos, reglamentarias para lo que es el almacenamiento, este producto también se afectaría, porque los envases y las botellas PET no son herméticas, digamos, el material en sí tiene una porosidad. Entonces, si no se cumplen las prácticas de almacenamiento, por supuesto que va a haber afectación hacia el producto en sí, que como les decía, el producto es alimento más el envase, ¿no? También el incumplimiento de normas sanitarias, que es lo que la empresa ha ido pasando a través de la autoridad sanitaria, que es el registro sanitario y las otras certificaciones. Y también uno de los peligros que nos interesa mucho, porque estamos haciendo las vigilancias sobre este tema, son los contaminantes químicos y metales pesados. Siguiente. Entonces, ¿cómo nos aseguramos la inocuidad en la cadena alimentaria? Pues en principio, el equipo de calidad que se responsabiliza de la producción alimentaria es el responsable del establecimiento más el que dirige lo que es el aseguramiento de la calidad, ¿no? Solidariamente responsables de que se cumplan las buenas prácticas, de que se cumplan los controles de inocuidad. Luego, ellos presentan ante la autoridad sanitaria dos tipos de certificaciones, a la fecha pueden presentarse así, que es la certificación PGH, que significa Principios Generales de Higiene,
y la certificación HACCP, que es de análisis de riesgos y puntos de control críticos. Igualmente, esto es todo un sistema de calidad para poder verificar esos controles, autocontroles durante el proceso. Igualmente, para el almacenamiento tenemos una normativa específica que es la 066-2015, también del Ministerio de Salud, que regula todos estos temas, aspectos para que su almacenamiento y distribución también sea adecuada. El transporte también, que es de la salida que hay del producto terminado y liberado hacia centros de distribución, y también al nivel del comercio mayorista, minorista, intervienen los gobiernos locales para poder hacer una vigilancia sanitaria del comercio de estos productos, y también tiene que cumplir condiciones sanitarias. Y el último responsable en lo que es esta cadena alimentaria es el consumidor, porque el consumidor también es responsable de que el producto no sea expuesto sin una debida conservación de acuerdo a lo que se considere su uso previsto del alimento. Si un consumidor destapa una botella, la va a consumir, se espera que este consumidor no lo exponga a un, digamos, abierto a los contaminantes externos que se podrían agregar a esta agua, que sigue siendo un alimento y que podría captar contaminantes del entorno o el ambiente que está el consumidor usándolo, ¿no? Siguiente. Entonces, de las vigilancias sanitarias de oficio tenemos una estadística en el cual podemos mencionar que las plantas embotelladoras vigiladas al año 2025, que estamos a la fecha, 11%, y hay una brecha de plantas por vigilar. Estamos haciendo un recorrido a nivel nacional para poder cubrir con nuestros pares, que son las direcciones regionales de salud, y hacer las intervenciones. Como resultado de esta actividad rutinaria y de vigilancia de diversos tipos de alimentos, pero en este caso del agua, siguiente por favor, podemos ver que hemos hallado que solamente el 43% son empresas calificadas con registro de pequeña microempresa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente estas empresas registradas como MIPE podrían obtener una certificación mucho más sencilla, que es de Principios Generales de Higiene. Toda aquella que no califica como microempresa debería contar con validación técnica oficial del Plan HACCP, que es ya un sistema de calidad que se recomienda para toda empresa alimentaria y es de obligatorio cumplimiento. Entonces, además de ello, encontramos del universo de la vigilancia que el 96% de las empresas, si bien es cierto, registraron con registro sanitario de alimentos, y nosotros confiamos, ¿no?, de fe en esta declaración que hace el empresario, cuando vamos a la vigilancia, el 96%, no cuentan ni con certificación PGH ni con certificación HACCP, siendo obligatorio por parte de estas empresas digamos, ponerse a cumplimiento de ley de tener estas certificaciones. Pues no pueden trabajar solamente habiendo hecho declaración de registro sanitario. Eso no puede ser, estarían al margen de la ley, y por eso es que nosotros, en caso de la DIGESA, va a pasar estas empresas halladas en esta situación, las va a pasar a lo que es el siguiente apertura de lo que son procedimientos administrativos sancionadores, ¿no?, por incumplimiento de la normativa. En este caso también a los casos muy graves, ¿no?, donde se encuentra, o sea, lejos del cumplimiento normativo y de autorizaciones, hemos encontrado ya temas sanitarios de plagas, manipulación insalubre de los envases, incumplimiento de los tratamientos. Entonces, a estas se les ha impuesto medidas de seguridad, ¿no?, porque eso evidencia condiciones de riesgo que puede afectar la inocuidad del agua embotellada. Y el 98% ya son observaciones a la normativa sanitaria en general, ¿no?, tanto en infraestructura, diseño de la planta de proceso, exclusividad de los ambientes, uso de materiales, herramientas y equipos que de repente tienen que estar calibrados o de repente no están calibrados, y una serie de condiciones adecuadas que brinde facilidades sanitarias para que se trabaje en buenas condiciones de limpieza, desinfección y de control de inocuidad a lo largo del procesamiento del agua envasada. Siguiente. Entonces,
Estas son algunas imágenes que ustedes pueden visualizar. Nosotros los vemos en nuestros hallazgos en cada día, dentro de las observaciones encontradas, ¿no? Falta, como les decía, el tema de infraestructura, la falta de limpieza en algunos ambientes, malas prácticas de almacenamiento, y se han dispuesto a medidas sanitarias donde corresponden, ¿no? Y se pasa a procedimientos administrativos, inmediato cierre, para mencionarles que las medidas sanitarias de seguridad sanitaria son suspensión de la producción, suspensión de los registros sanitarios, decomiso, incautación de lo que son los materiales que se utilizan durante los procesos, y esto se hace de manera inmediata para evitar que continúe este comercio, ¿no? Siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Si algún congresista tuviera alguna pregunta. Bueno, pasamos al siguiente invitado. En representación del Ministerio del Ambiente, el señor Walter Alzamora López. Las preguntas son: ¿cuál es el impacto ambiental de la producción y el desecho de botellas de plástico? ¿Y cuál es el rol del Ministerio del Ambiente en la fiscalización del cumplimiento de la ley sobre plásticos? Adelante, caballero. Muy buenos días, señor presidente, doctor Luis Camiche, a los congresistas presentes y funcionarios de instituciones invitadas. Bueno, mientras va cargando la presentación, nosotros vamos a hacer en primer lugar un esquema, una recapitulación de lo que se tiene en plásticos para posteriormente ya pasar al tema de la generación y posteriormente la fiscalización, un poco para enmarcarnos, ¿no? Nosotros pues desde 1950 pues la producción de plásticos ha crecido constantemente y debido a la mala disposición es lo que se está generando los problemas actualmente, ¿no? Aproximadamente se fabrican 400 millones de toneladas de residuos al año, y para el 2050 esperamos alcanzar, o se espera alcanzar a nivel mundial, unas 1.100 millones de toneladas, ¿no? Ese es un monto importante, un monto muy grande. Siguiente, por favor. Así. Siguiente. Ya. Bueno, en el 2017 tenemos un poco de información que hemos ido recopilando a través de diversas plataformas, tanto nacionales como internacionales, en el tema nacional, sobre el tema del programa de incentivos, y del CIGASOR, que es una plataforma que cuenta el Ministerio del Ambiente y en el que se reporta información año tras año por parte de las municipalidades, ¿no? Pero en 2017 se estima que el 10% de los residuos plásticos han logrado ser reciclados. El 46% de los residuos plásticos provienen básicamente de envases, envolturas, botellas y bolsas, ¿no? Siguiente. Este es el esquema actual en el país. En base a la información que, vuelvo a repetir, es reportada por las municipalidades anualmente a través de nuestra plataforma CIGASON, nosotros obtenemos información. Esta información es 2023 porque se ha cerrado recién la información en marzo del 2024 y estamos procesando, estamos haciendo una información, una variación de calidad de datos para poder en julio ya mostrar los resultados del año anterior, ¿correcto? Ahí en la generación pues tenemos 8 millones de toneladas en 2023, de los cuales se han valorizado 184.000 toneladas. Esto representa pues un porcentaje todavía muy pequeño de lo que nosotros queremos valorizar y de lo cual tenemos un potencial para valorizar. De estas 8 millones, 5.300.000 han ido a una disposición final segura, llámese un relleno sanitario, una celda transitoria o algún otro tipo de valorización, quedando 3.200.000 fuera de la disposición final segura. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a botaderos, se va a las playas, a los ríos, a los desiertos o a cualquier otro lugar, menos a una disposición final segura, que es lo que nosotros impulsamos a través del Ministerio del Ambiente. Siguiente. Ya pasando un poco más al detalle del tema de plásticos, ¿no? La generación de residuos plásticos a nivel nacional para el año 2023 es de 1 millón de toneladas al año, ¿correcto? De los cuales tenemos una mayor composición de PET, de bolsas plásticas de un solo uso incluidas, de un 33%, 33.50%. De ahí le sigue el PET y así vamos bajando en porcentaje
porcentajes con los diversos tipos de plástico que se manejan, plásticos duros, plásticos blancos, etc., ¿no? De eso también tenemos información de cuánto se ha valorizado, cuánto es lo que ha vuelto a incluirse dentro del proceso productivo y demás, ¿no? Tenemos en el PEC solamente llegamos a 14.000 toneladas, que representa el 0.03% del total de los residuos sólidos municipales generados anualmente. ¿Vale? Pero si esto lo pasamos al porcentaje generado por plástico, es el 0.3%. El poliéter de alta densidad, llegamos a un 0.02% del porcentaje de residuos sólidos municipales totales y 0.14% si lo llevamos al porcentaje de plástico. Otro plástico valorizado, pues disminuye el porcentaje 0.01 en generación de residuos sólidos municipales y 0.10 en el tema de plástico, ¿no? Como verán, los porcentajes aún son muy bajos, estamos impulsando diversas acciones, pero es importante también que la ciudadanía participe, ¿no? No solamente es dar las normas, es también que la ciudadanía participe, y para eso tenemos una edición de educación y diversas campañas en las que realizamos para concientizar a la población. Cabe resaltar que la competencia de la gestión de los residuos sólidos es de las municipalidades, de los gobiernos locales, tanto municipalidades provinciales como distritales. Nosotros como Ministerio del Ambiente brindamos las normas, realizamos el marco normativo para la aplicación de los gobiernos. Siguiente. Impactos generados por plásticos. Podemos decir que los plásticos contaminan, que los plásticos afectan al medio ambiente y demás, pero necesitamos evidencia científica. Para eso estamos citando 4 estudios realizados por instituciones como el IMARPE, el IAC, en el que se puede evidenciar pues, la afectación que tienen los plásticos sobre la naturaleza, ¿no? Vuelvo a repetir, y es visible, ¿no? que el plástico afecta, el plástico daña, el plástico impacta negativamente en el ambiente, pero necesitamos estudios de instituciones fiables, instituciones científicas que respalden estas afirmaciones. Por lo tanto, aquí he citado 4 estudios, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí hay un par de fotos, ¿no? De cómo se afecta el plástico a la fauna, ¿no? Siguiente. Siguiente. Estas son fotos ya que se han masificado, que son de amplio conocimiento, por eso no me detengo sobre el particular. Sobre el tema ya del avance en regulación e iniciativas de producción sostenible de plástico, si bien también necesitamos estudios para poder evidenciar el efecto dañino y nocivo del plástico sobre la fauna y la flora o el medio ambiente en general, también necesitamos normas que puedan darnos el marco legal en el que nosotros podamos aplicar alguna sanción, podamos aplicar algunas acciones y podamos manejarnos a nivel institucional, ¿no? Desde el 2016, con la publicación del Decreto Legislativo 1278, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos, la nueva ley, antes había otra ley 714, en la que nosotros hemos, a través de leyes como la Ley que regula el plástico de un solo uso en el 2018, la Ley 30884, posteriormente el reglamento de esta ley en el 2019, hemos establecido la base legal, las normas sobre las que nosotros estamos desarrollando acciones, ¿no? Asimismo, tenemos diferentes resoluciones ministeriales. La última fue en el 2021, en el que se homologó 4 fichas para la ejecución de los servicios de alimentación con homenaje alternativo al plástico de solo uso. Esto sigue siendo me detengo acá porque esto sigue siendo un gran problema que se manifiesta en muchas instituciones públicas, ¿no? A lo que nosotros está orientado esto, ¿no? El consumo de alimentos. Las personas que no llevan sus alimentos en un tupper, digamos, reutilizable, compran mucho, y lo vemos en la calle, compran mucho de estos plásticos de un solo uso, comen y lo desechan, comen y lo desechan. Entonces, esta es una ficha que te ayuda a disminuir esto, pero aún así, vuelvo a decir, el tema de la conciencia ambiental por parte de la población es importante, ¿no? A veces por un tema de facilidad, un tema de practicidad, vemos en la calle pues, que la gente compra alimentos en estos plastiquitos descartables. Entonces hay que ver, hay que seguir motivando a las poblaciones para que este tema no impacte de esa manera o verlo de una manera alternativa, ¿no?
finalmente tenemos, pues, estamos participando como Ministerio del Ambiente en la INC, ¿no? Que es un comité intergubernamental de negociación de instrumentos internacionales jurídicos, ¿no? Que nos va a permitir realizar más estudios, nos va a permitir implementar más acciones, nos va a permitir tener más conocimiento y alinearnos a algunas políticas internacionales sobre el tema de manejo de plásticos. Siguiente, el llamado NPAC, ¿no? Acá hay un poco más de detalles sobre la ley de gestión que regula el plástico de un solo uso, ¿no? Su objetivo, establecer un marco regulatorio sobre el plástico de un solo uso, su finalidad y cómo se ha venido desarrollando a lo largo desde su implementación, que fue en el 2018, ¿no? El punto importante fue el cobro obligatorio por las bolsas de plástico, ¿no? Que actualmente se da en algunos supermercados, algunos lugares de venta, que si bien al inicio mostró un cierto rechazo, finalmente se ha interiorizado en la población y se ha disminuido el tema del consumo de estas bolsas plásticas, ¿no? Ahora ya vemos mayores personas que van con sus bolsas de rafia, sus bolsas de plástico o sus bolsas de tela para evitar, pues, el consumo de estas bolsas que antes se regalaban o brindaban gratuitamente en los supermercados, ¿no? Siguiente. Bueno, también tenemos en el artículo número 10 de la ley, tenemos el uso obligatorio, pues, de material reciclado, ¿no? Las botellas PET para bebida de consumo humano, acción personal, debe incluir como mínimo un 15% de plástico reciclado en su composición, ¿no? En ese sentido, con esto disminuimos, pues, también la presión sobre la naturaleza, sobre las materias primas. Esto es parte de economía circular, ¿no? Disminuimos la presión sobre las materias primas, ya no se necesita el 100% de materia virgen, sino ya un porcentaje menor, ¿no? Siguiente. Bueno, tenemos un tema de control y fiscalización y cumplimiento de esta ley. El tema de la fiscalización va a ser detallado por la colega del OEFA en el momento de su exposición, pero aún así no podemos dejar de mencionar que EMINAM, a través de OEFA, supervisa y fiscaliza y sanciona el cumplimiento de las obligaciones ambientales. Hay otras entidades como PRODUCE que supervisa, fiscaliza y sanciona las medidas contenidas en los reglamentos técnicos. Ministerio de Cultura, que supervisa, fiscaliza y sanciona, pues, respecto a las áreas declaradas de patrimonio cultural. INDECOFI, CERNAN, que es uno de los adscritos al Ministerio del Ambiente, supervisa y fiscaliza y sanciona el tema dentro de las áreas naturales protegidas, ¿no? Ahí tenemos mucha incidencia para poder, buenas prácticas en los servicios en estas áreas protegidas, ¿no? El año pasado hemos realizado campañas para una educación en la zona de Ancash, ¿no? Los gobiernos regionales, que son, pues, los llamados a supervisar dentro de su ámbito el tema de la municipalidad. Las municipalidades son los grandes actores acá que deben estar presentes y que deben contribuir a una fiscalización, una sanción y una supervisión, más que todo, ¿no? Antes de sancionar, es supervisar, es orientar a la población, orientar a sus instituciones que están bajo su ámbito para que se puedan cumplir las leyes correspondientes, no, leyes y normas. Siguiente. Bueno, acá es lo que realizó el Ministerio del Ambiente en base a la ley 3884, que es la ley de plásticos. Cuántas acciones de educación y sensibilización. Vuelvo a repetir, es muy importante la educación y sensibilización ambiental, no solamente a las instituciones, sino a la población en general, para que puedan tenerse los conceptos claros y las aplicaciones, y hasta qué punto llegamos cada institución, porque a veces tenemos el problema de que se exige a los gobiernos locales o se exige a un ministerio elementos que están fuera de su jurisdicción, ¿correcto? Hemos capacitado más de 1 millón de personas y 1.001 organizaciones en lo que va de esta aplicación de la ley, ¿no? Asimismo, podemos tener que se han podido recabar 34 millones de soles y ha habido un porcentaje importante de reducción de consumo de bolsas de plástico, ¿no? Un 92%. Siguiente. Bueno, estas son las recomendaciones que tenemos que transitar para un consumo sostenible de plástico. Un enfoque preventivo es reducir progresivamente los plásticos más problemáticos. Bolsas de un solo uso,
el rediseño, es decir, que justamente es lo que mencionaba, el tema del acompañamiento, de hacer empaques más amigables, empaques que tengan menor consumo de plástico, ¿no? Que es lo que vemos en algunos tipos de botellas que se están dando, ¿no? La reutilización, reciclaje, educación, y también tenemos que tener un fondo de innovación para poder desarrollar estudios, desarrollar análisis como los que se mencionaban hace un momento, que se han realizado por el IMARPE o el IAN, ¿no? Y finalmente la fiscalización, que son acciones de supervisión y control para el cumplimiento de las normas y las leyes. Siguiente. Bueno, este es un tema complementario, pero que es muy importante, el tema de la economía circular, ¿no? ¿Por qué hablar de economía circular de plástico? Porque con esto disminuimos pues, la presión hacia las materias primas y ya no dejamos que estos plásticos de un solo uso o plásticos que se utilizan en diversos elementos como la botella de PET vayan directamente a un relleno sanitario para su soterramiento. Contra menos residuos plásticos o mayormente los residuos plásticos se reciclen, se reutilicen, vamos a evitar pues que vayan y disminuyan la vida útil de los rellenos sanitarios. Comprendemos y sabemos que el tema de los rellenos sanitarios son lugares donde se dispone adecuadamente los residuos, pero son áreas que se van utilizando. Los proyectos son de 10 años como mínimo en el marco de los proyectos de inversión, pero cada 10 años tenemos que ir buscando más terreno o realizando inversiones grandes en el tema de gestionar, comprar un terreno, ubicar un terreno, diseñar, construir, y eso afecta pues a la economía de los gobiernos locales, que son los responsables de la gestión de los residuos sólidos, tanto en su recolección como en su disposición. Entonces, al alargar la vida útil de estos rellenos sanitarios con una menor disposición de estos elementos de plástico o de otros residuos, ya sea orgánicos o materiales o demás, podemos ampliar la vida útil de los rellenos sanitarios, que finalmente es el espíritu de la ley 1278, que es la valorización. Bueno, creo que esa sería la última. Siguiente. Sí, es la última. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún congresista tiene alguna pregunta? Bueno, pasamos a la presentación del representante del Ministerio de la Producción, señor Cristian Gavidio Yarse, director de la Dirección de Supervisión y Fiscalización, para que exponga sobre las dos preguntas. Sí. Adelante. Buenos días con todos, buenos días señor congresista y demás miembros de la comisión. Gracias por la oportunidad de poder exponer de parte del OEFA las acciones que venimos realizando respecto a la fiscalización y a las competencias que tenemos en el marco de la ley 30884. Está bien, esa es. Gracias. Siguiente, por favor. Bueno, como habíamos conversado, siguiente por favor, teníamos una línea del tiempo a partir de la entrada en vigencia de la ley 30884 que nos ha permitido a nosotros y a otras entidades enmarcarnos en la supervisión y fiscalización de todos los artículos, bienes regulados por esta ley. Entonces teníamos plazos particulares de 120 días, un año, y 3 años, que son los 36 meses, ¿no? Encontrándonos nosotros básicamente empezando las funciones en el año 2019, a finales, para ser exactos, el 20 de diciembre, y también a la entrada en vigencia de algunas otras obligaciones el 20 de diciembre del 2021. Siguiente, por favor. Según el numeral 8.1 de la ley, del artículo 8, tenemos cerca de
6 obligaciones que fiscalizar como OEFA, que les dan el marco para que se realicen acciones para verificar lo siguiente, ¿no? La no fabricación de bolsas de un solo uso de base polimérica con determinadas características, ¿no? Ya sea 900 centímetros cuadrados o 50 micras. La no distribución de bolsas de base polimérica con la misma metrología, la no fabricación de los sorbetes, la no fabricación de poliestireno expandido, llámese Tecnopor, el que se conoce como Tecnopor, la información veraz y el registro de la misma. Esto lo hacemos en coordinación con el MINAM porque es el que maneja el almacén de base de datos del mismo registro. Siguiente, por favor. Y aquí de manera rápida le podemos un poco ya gráficamente esbozar aquellas obligaciones que nos encontramos competentes como OEFA para verificar en campo, ¿no? Tenemos un instrumento que se llama micrómetro con el cual vamos donde los administrados y vemos las medidas exactas de las bolsas de base polimérica que tengan que cumplir, cuya dimensión tenga un área menor a 900 centímetros cuadrados y aquella cuyo espesor sea de 50 micras, ¿no? Esos son parte de lo que vemos que no se debe fabricar y no se debe distribuir. Siguiente, por favor. Lo mismo para lo que les comenté hace un momento sobre los sorbetes, la no fabricación de sorbetes de base polimérica. Esto incluye que algunas veces lo que recibimos cuando vamos a consumir, ¿no? a diferentes centros de consumo, restaurantes, cafés, ¿no? Los popotes, las pajillas, los pitillos, esto está prohibido, ¿no? A no ser que sean de base biodegradable. Siguiente, por favor. Lo mismo pasa con los envases de poliestireno expandido, que son con Tecnopor, ¿no? A menos que sean de materias primas recicladas o compostables o biodegradables. Siguiente, por favor. Y lo que les habíamos comentado, que cuando vamos a visitar a los administrados, a las empresas, a los titulares de las actividades, pues es importante que cumplan con un reporte de lo que están fabricando, importando, ¿no? Y esto se materializa en una verificación de la información veraz a través de este registro y su reporte con una frecuencia anual. Esto es lo que se verifica a través de la plataforma en coordinación con el MINAM. Siguiente, por favor. Existen, como mencionó nuestro colega del MINAM, también algunas excepciones, ¿no? Porque cuando vamos a los fabricantes, a las empresas que fabrican este tipo de bolsas, pues siempre nos salen, ¿no? Yo fabrico para temas de alimentos, para temas de salud, entonces si se encuentran en ese marco, pues sencillamente no se les recomienda ningún procedimiento administrativo sancionador, ¿no? La ley no les aplica en resumidas cuentas. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos un resumen un poco más específico de las competencias que tiene cada entidad, como para que caigamos también en algo concreto y más específico. El OEFA fiscaliza únicamente las obligaciones de no fabricación, no distribución y lo que conviene a la revisión de la información veraz, ¿no? Y oportuna. Respecto a las otras obligaciones a cargo del PRODUCE, estamos hablando de los reglamentos técnicos e incluso lo que acaban de mencionar respecto a la obligación del uso de material reciclado en botellas de polietileno del 15%, ¿no? Indecopi también tiene que ver acá con el tema de la verificación de la información veraz a los consumidores, ¿no? Con el tema del CERNAM, también que hay ciertas obligaciones dentro de las áreas naturales protegidas respecto al uso y la distribución de estos plásticos. Lo mismo para el Ministerio de Cultura y para los gobiernos locales. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora vamos a hablar acerca de las acciones de supervisión de manera resumida y rápida. Desde el año 2020, que ha entrado en vigencia la ley, pues hemos tenido diversos tipos de supervisiones. La mayoría ha sido in situ. Recuerden que el 2020 entró en vigencia en diciembre, entonces a partir del año 2021 es que empezamos a hacer las supervisiones tanto in situ como de gabinete, puesto que teníamos un criterio establecido en la entidad respecto a la supervisión basada en riesgos, ¿no? Entonces ha ido de manera paulatina incrementándose. Si ven la línea del tiempo, en el año 2022 hemos tenido más acciones de supervisión, cerca de 28 acciones en campo, y bueno, hemos reforzado el seguimiento paulatinamente en el tiempo, ¿no? En el 2023, en el 2024, y nos encontramos en el primer semestre del 2025 realizándose 3 acciones de supervisión a la fecha, ¿no?
De todas estas, pues hemos tenido también ya de las recomendaciones y como resultado y análisis de estas mismas, bueno, algunos expedientes derivados a la Dirección de Fiscalización y Sanción y algunos que han sido pues archivados, es decir, hemos ido a supervisar y no se les ha aplicado la ley o no han tenido ningún incumplimiento, ¿no? Entonces, eso es un cuadro resumen de aquellos casos en los cuales han sido archivados, a los cuales se han derivado para análisis de sanción y aquellos casos en los que netamente han tenido incumplimientos por la ley. Siguiente, por favor. Y lo que más les interesa me parece que es el tema de los PAS concluidos, que finalmente han terminado, culminado en multas firmes, ¿no? A la fecha tenemos en análisis de inicio por el tema del plástico de un solo uso 14 expedientes, uno que no ha iniciado PAS, ¿no? Y 23 PAS, procedimientos administrativos sancionadores concluidos, lo que hacen una multa firme acumulada de 200.626 UITs. Siguiente, por favor. Y también un cuadro resumen de nuestras acciones, pues desde el año 2020 hemos realizado 64 acciones. De todas estas 64 acciones, ojo que también vamos a verificar en campo todas las obligaciones inmersas en sus instrumentos, como el tema del manejo de aspectos ambientales y también el cumplimiento de la ley. Entonces, relativo al cumplimiento de la ley, tenemos un incumplimiento más o menos del 25%. De ellos, pues, de estos mismos expedientes son 38 aquellos que están sin cumplimiento, que son los que se están archivando, y en análisis aún tenemos 2 expedientes que hacen un total de un porcentaje de 3%, y relativo a otros incumplimientos que no necesariamente están abordando lo de la ley, 3884, tenemos un 34%. Siguiente, por favor. Bueno, aquí un resumen rapidísimo, figurativamente, de los principales incumplimientos que hemos visto, ¿no? Algunos no presentan sus declaraciones anuales, ¿no? Siguiente, por favor. También tenemos algunos que, bueno, todavía se encuentran, digamos, exentos de la ley, es decir, no quieren cambiar sus materias primas para poder no fabricar bolsas con los tamaños ya establecidos en la ley, ¿no? Entonces aún encontramos administrados que se encuentran fabricando espesores mayores a estos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, el tema de las bolsas de plásticos que no son reutilizables y que no son biodegradables, ¿no? Si bien falta la tipificación al respecto, me refiero al diagrama de las sanciones, sin embargo, sí se observa en las acciones de campo que existen al menos producción, si bien están cumpliendo con el tamaño, pero no son ni reutilizables ni biodegradables. Siguiente, por favor. Bueno, si bien se están supervisando bolsas a granel, ¿no? Y algunas bolsas y utensilios que son utilizados para la salud, como les había comentado hace un momento, pues estos fabricantes siempre ponen el énfasis, ¿no? Yo estoy fabricando para salud o para transporte de alimentos. Esto está exceptuado conforme a la ley, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, eso es lo que podemos comentarles y de manera resumida, ¿no? Si quieren algo más específico respecto a las sanciones o algo más específico de las acciones que venimos realizando, con mucho gusto les podemos alcanzar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Quispe. Señor Cristal Navidio Yance, por favor. Sí, buenos días, señor presidente, buenos días, congresistas, buenos días, funcionarios. En un primer momento quisiera, por favor, cederle la palabra a la directora Miriam del Rosario para que pueda, en un principio, explicar un poco a grandes rasgos las consultas que se han realizado y después hacer la precisión en referencia a la actividad de fiscalización que hacemos nosotros, debido a que, como bien ha expuesto anteriormente, el Ministerio de la Producción solo realiza actividad de fiscalización respecto a los reglamentos técnicos que se hayan aprobado en el marco de la normativa. Ok, adelante. Gracias, buenos días a todos, buenos días, señor presidente, gracias por permitir a INACAL hacer esta presentación. Soy Rosario Uría, directora de la Dirección de Normalización de INACAL, y voy a hacer esta presentación en el marco de las competencias de la dirección y vinculado a las preguntas que nos han hecho desde su despacho. Siguiente, por favor. INACAL es un instituto técnico. Nosotros lo que hacemos es, desde el ámbito de la normalización, es aprobar normas técnicas peruanas
que sirven de base para ayudar a la competitividad de las empresas y a la protección de los consumidores cuando éstas se citan en reglamentos técnicos o dispositivos legales. La siguiente. INACAL tiene cuatro direcciones con las cuales ejerce su labor. La dirección de normalización, que es la que está a cargo mío, que es aprobar normas técnicas, pero tienen otras direcciones que también se vinculan con la evaluación de conformidad de los productos, servicios, las mediciones. Mencionó la señorita, por ejemplo, un instrumento de medición, eso parte de la dirección de metrología que esté calibrado, por ejemplo, y la Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad, que lo que hace es brindar búsquedas de servicios al sector público y privado, integrando los tres pilares de la calidad, como es la normalización, la acreditación y la metrología. La siguiente. La primera pregunta que nos hicieron fue, de acuerdo a sus funciones, ¿cómo puede ayudar a reducir el uso de plásticos de un solo uso sin afectar la competitividad de la industria nacional? ¿No? Primero, enfatizar que la Dirección de Normalización tiene como función el aprobar normas técnicas peruanas, que son básicamente documentos en esencia de carácter voluntario, que fijan una base técnica. Mencionó el señor Alzamora del MINAM mucha información que se necesita tener de base técnica para tomar acción. Esa información generalmente la trabajamos nosotros en las normas técnicas peruanas para poner a disposición de los actores públicos y privados de información técnica consensuada. Estas normas son de carácter voluntario, pero cuando protegen la vida, la salud, la seguridad, pues es importante que se citen en reglamentación técnica, como es este caso, ¿no? La siguiente, por favor. Y la primera acción que hemos hecho en el marco de nuestras funciones es tener un comité técnico de normalización en diversos campos. Nosotros operamos con comités técnicos. Los comités técnicos de normalización son cuerpos colegiados donde invitamos a públicos importantes o partes interesadas importantes en el tema normalizar, el sector público, el sector privado y el sector académico. Tenemos un comité técnico de ecoeficiencia, por ejemplo, ¿no? Que lo que hace es normaliza términos, definiciones, sistemas de evaluación relacionados al concepto de ecoeficiencia. La ecoeficiencia es cómo poder ser más competitivos y más productivos de una manera amigable con un enfoque de sostenibilidad. Tenemos los miembros de este comité, está el sector producción, el sector técnico, el sector consumo, por ejemplo, ahí está el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección General de Asuntos Ambientales, el Ministerio de la Producción, etcétera, para citar algunos actores relevantes del sector público. La siguiente. Estas son, por ejemplo, las normas técnicas de ecoeficiencia que hemos aprobado, ¿no? Envases y el ambiente, cómo reutilizar los envases, qué cosa es un envase reutilizado, las bolsas de plástico con asas reutilizables para el mismo propósito, envases y el ambiente, el reciclaje de material, el reciclaje orgánico, la metodología para la determinación del potencial de reciclabilidad, el reciclaje orgánico, la optimización de envases, la valorización energética de envases, que tiene que ver con todo este tema, en el tema de plásticos, bolsas de plástico compostables, industriales para la compra, la determinación del grado de desintegración de materiales de plásticos en condiciones de compostaje, por ejemplo. O sea, hemos hecho un trabajo técnico, como ven ustedes en pantalla, desde el año 2019 hasta la fecha venimos trabajando, aprobando normas técnicas que ayuden en este tema de cómo tener producción ecoeficiente. Es decir, como ya se mencionó anteriormente, no basta con prohibir, se tiene que trabajar en ecodiseño, en generar nuevos materiales, en innovación. La solución no solo es reciclar en una economía circular, sino tener ecodiseño, y nosotros trabajamos en normas para ello. Siguiente, por favor. El siguiente comité es el comité de envase y embalaje, específicamente para desarrollar normas sobre terminología, requisitos, métodos de ensayo, muestreo, inspección de envases de embalaje de plástico flexible, metálicos, madera, cualquier tipo de envase. Ahí tenemos el sector producción, el sector técnico y el sector consumo, por ejemplo, participando. La siguiente, por favor. Y esas son las normas técnicas más relevantes, porque tenemos más, sino que he traído un resumen para poder
vincularlo a las preguntas que nos ha hecho su despacho, señor presidente. Por ejemplo, envases y accesorios de plástico de contacto con alimentos, cuando un plástico puede ser inocuo, ¿no? Envases de plásticos en contacto con alimentos, la clasificación de los alimentos, simulantes y métodos de ensayo para evitar la migración de material químico peligroso hacia los alimentos, colorantes y pigmentos que pueden estar presentes en un envase, envases de plástico en contacto con alimentos, ensayos de migración total que tienen que ver con metales pesados, y otros más, como ustedes pueden ver, para diferentes contenidos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver específicamente con la naturaleza del envase, que tiene contacto principalmente con alimentos. Siguiente, por favor. Este es otro comité, el de economía circular. Ya hablaron de economía circular. La economía circular es un tema muy relevante y muy importante que genera, primero, una gestión del conocimiento sobre ecodiseño, una gestión no solamente del sector público, sino también del sector privado, lo de los gobiernos regionales, locales, para ejercer un buen manejo de la economía circular, y sobre todo genera retos para innovar, ¿verdad? Entonces nosotros hemos hecho un comité técnico de economía circular para desarrollar marcos, guías, herramientas de apoyo para ayudar a orientar cómo implementar la economía circular en las organizaciones. Tenemos bastante participación activa del sector académico, por ejemplo, ¿no? Que es el sector importante para la parte de investigación, el sector privado, el sector público, está pues Produce, Concitec, el Midagri, etcétera, entre otros, ¿no? Siguiente. Y estas son las normas que hemos aprobado en el marco de nuestras competencias de economía circular, la medición y evaluación del desempeño, cómo una organización se puede medir y decir que aplica la economía circular, orientación para la transición de modelos de negocios y redes de valor, vocabulario, definir qué es economía circular, hay otra norma, directrices para abordar la circularidad, una norma del sistema de gestión de proyectos de economía circular para generar proyectos que promuevan la economía circular, una norma muy importante, una guía peruana, la 127, que es un marco de implementación de los principios de economía circular en las organizaciones. Primero tenemos que basarnos en principios básicos de sostenibilidad para poder emprender y entender lo que es la economía circular. La norma de compra sostenible para que el sector público compre productos que estén vinculados en esta ruta de la economía circular. La economía circular, el método de evaluación de la proporción de componentes reutilizables para la producción y el manejo eficiente de la energía, y métodos de evaluación de la reciclabilidad y valorización de productos relacionados con la economía circular. La siguiente, por favor. Eso es en el marco de nuestras funciones como rol, como función que tenemos de aprobar normas técnicas, es decir, hemos identificado desde varios años atrás los temas relevantes para proponer y para vincular y para dar al mercado, al país, a los actores, normas técnicas de conocimiento técnico para que puedan servir de base en diferentes ámbitos público, privado y académico. La segunda pregunta va específicamente vinculada a la regulación, es decir, cuál es nuestro rol en la regulación en la calidad de los envases de plástico, y ahí en el sector alimentario y de bebidas. Y ahí nuestro trabajo está vinculado a cómo hemos participado en diferentes comisiones técnicas, en diferentes espacios con el sector público encargado de regular para promover que las normas técnicas se citen en sus reglamentos. Entonces vamos a hacer, ese es el rol que hemos venido haciendo. Siguiente, por favor. Para la regulación de la calidad de los envases plásticos en el sector alimentario hemos hecho varias normas. Nuestro objetivo es de que los productores tengan normas que faciliten, digamos, la calidad alimentaria, la inocuidad alimentaria, que se utilicen en las compras públicas y se citen en los reglamentos técnicos. La siguiente. Y eso es básicamente, por ejemplo, normas técnicas sobre biodegradabilidad de plásticos que se citan en la ley 30884. Tenemos todas esas normas que se están citando en la regulación, ¿no? La norma de requisitos de envases y embalaje para criterios de evaluación de la biodegradabilidad, por ejemplo, la determinación de la biodegradabilidad aeróbica, la determinación de la biodegradabilidad aeróbica en condiciones controladas de compostaje, la biodegradabilidad aeróbica para materiales de plástico medio acuoso, que es importante. La biodegradabilidad no solamente se tiene que dar
en el ambiente, en un solo contexto, en un solo ecosistema, sino también en medio acuoso, medio terrestre. Entonces, estamos haciendo normas para diferentes ecosistemas. La biodegradabilidad aeróbica última de materiales de plástico según medio acuoso, el método de análisis de dióxido de carbono y otro método de medición a través de biogás, ¿no? Citadas todas en reglamentación. La siguiente, por favor. Estas también continúan con el reglamento, con la ley 30884, la norma de coeficiencia, la tasa de reciclado, por ejemplo. ¿Cómo medir cuánto estoy reciclando? La tasa de reciclado, la definición, el método de cálculo. La norma 18606, el reciclaje orgánico. La trazabilidad de productos de plásticos reciclados y la verificación de ello, en la 90077. Envases y ambiente de reciclaje de materiales, una norma ISO, adopción peruana. Otra norma vinculada a la optimización del sistema de envases vinculado al ambiente, y la norma 18605 que tiene que ver con la valorización energética, que es muy importante. Es decir, en un tema de economía circular donde se busca que toda la economía, en vez de ser lineal, entre en un circuito circular y se reduzca al mínimo los desechos, se necesita tener una cultura de valorización, es decir, valorizar los residuos, ¿no? Y eso es importante en este tema, en esta norma que hemos aprobado, que está vinculada a reciclaje en la ley 30884. Siguiente. Esas otras normas contribuyen al artículo 22 de la ley, que habla de la investigación e innovación. Si bien no se citan textualmente, promueven que el artículo 22 de esta ley se cumpla. Es la de coeficiencia de materiales reutilizables, todo lo que tenga que ver con reutilización y compostaje, que son 3 normas de reutilización y 2 de compostaje, ¿no? que ayudan a la implementación del artículo 22, que tiene que ver con investigación, innovación y desarrollo tecnológico para el tema de ese tema de plástico, un solo uso. La siguiente. Entonces, podemos decir que las normas técnicas realmente son unas herramientas que ayudan y esa es la contribución del INACAL, de la Dirección de Normalización, que ayudan a cimentar o a tener una base técnica que pueda gestionar el conocimiento del sector académico en la investigación, del sector público para su regulación y del sector privado empresarial para utilizar y promover la valorización de sus residuos y la reutilización de sus materiales generando tasas de reciclabilidad idóneas para proteger el ambiente, porque acá no solamente se trata de reducir los residuos o de proteger el ambiente desde el punto de vista de residuos, sino de también tener un enfoque de sostenibilidad, del mejor aprovechamiento de los recursos que tenemos, de los recursos naturales, ¿no? Minimizar el uso de materia prima es importante en una economía circular para reutilizar la que está viniendo en ese proceso de circularidad. Siguiente. Bueno, básicamente decir que las normas están facilitando este conocimiento a través de los requisitos y métodos de ensayo y tasas de reciclabilidad, y ayudan a una transición hacia una economía circular. Siguiente. Toda esta información tenemos ahí las web donde pueden leer las normas técnicas peruanas, hacemos también eventos virtuales difundiendo esto y los programas de normalización de todos los temas que venimos trabajando, porque lo que hemos estado es lo que hemos hecho, pero seguimos trabajando en ello, y quedo a disposición, señor presidente, para ampliar la información que se requiere en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún congresista tiene alguna pregunta? Bueno, pasamos a la presentación del señor Dante Guerrero, coordinador general de Indecopi, para que conteste las siguientes preguntas. ¿Qué rol cumple Indecopi en la protección de los derechos de los consumidores respecto al agua embotellada? ¿Y qué acciones realiza Indecopi para reducir el consumo de plástico y promover un mercado más sostenible? Adelante, señor Guerrero. Buenos días, señor congresista. Lo primero, un saludo de parte del presidente de Indecopi, el doctor Alberto Villanueva,
que por cuestiones de agenda no pudo estar el día de hoy con nosotros. Y agradecer también el espacio en el que se han juntado distintas entidades públicas de distintos sectores para atender este tema tan importante. Adelante, por favor. Estas son las dos preguntas que vamos a responder el día de hoy. Adelante, por favor. Indecopi es un actor importante en el mercado peruano y tiene encargadas 8 competencias: la protección al consumidor, la fiscalización de la competencia desleal, la libre competencia, la defensa comercial, la eliminación de barreras burocráticas, llevar a cabo los procedimientos concursales, vigilar temas de propiedad intelectual y gestionar la firma digital. Todas estas competencias están volcadas al fortalecimiento de la economía peruana y se dirigen en beneficio de los consumidores. Con relación a la pregunta, ¿qué rol cumple el Indecopi en la protección de los derechos de los consumidores respecto del agua embotellada? Traigo 3 ejemplos de competencias que en el ejercicio que realizamos atendemos la protección de los consumidores. Evidentemente, desde el marco de la protección al consumidor, nosotros velamos por 2 derechos fundamentales de los consumidores. El cumplimiento del deber de idoneidad de los productos, que los productos sean los que los consumidores esperan y que los consumidores reciban información. Todos los proveedores están obligados a brindar información relevante para que los consumidores tomen decisiones y los consumidores tienen el derecho a recibirla. En el marco de las normas que regulan el plástico de un solo uso, existen obligaciones con relación al rotulado que son importantes y que nosotros realizamos actividades de fiscalización para vigilar que éstas se cumplan. También desde el marco de la competencia desleal, nosotros verificamos que las empresas no realizan alegaciones para las cuales no tengan un sustento. Expresiones como biodegradable o ecoamigable deben tener el sustento adecuado para poder ser realizadas y que los consumidores puedan tomar decisiones de consumo basados en esta información. También en los casos de libre competencia ya hemos tenido algunas experiencias en las que hemos verificado que no exista concertación de precios, ¿no? Tenemos alguna jurisprudencia relevante que en caso sea requerida la puedo compartir. También hay que mencionar que Indecopi cuenta con el Plan Anual de Fiscalización. Ya en los planes anuales del 2024 y del 2025 se han contemplado acciones para la fiscalización de las obligaciones relacionadas con el plástico de un solo uso, la normativa del plástico de un solo uso. Y existen compromisos en los grupos de trabajo en los que participa la institución, que nos llevan, por ejemplo, este año a realizar fiscalizaciones en la segunda parte del año, ¿no? Que ya estaremos reportando, como también lo tiene previsto la norma. Adelante, por favor. Con relación a la segunda pregunta, ¿qué acciones realiza el Indecopi para reducir el consumo de plástico y promover un mercado más sostenible? Además de la atención de las denuncias que puedan presentar los consumidores y las acciones de fiscalización que de oficio realizamos, también desde el Indecopi tenemos un rol educador de los consumidores. Así, por ejemplo, se ha trabajado en este documento que les muestro, que es el Decálogo de Buenas Prácticas para un Consumo Sostenible, que establece 10 recomendaciones que están distribuidas en 3 momentos importantes: la adquisición de los productos, el uso de los productos y el desecho de los productos, ¿no? Por ejemplo, con relación a la adquisición de los productos, recomendamos a los consumidores crear buenos hábitos de consumo, consumir aquellas cosas que realmente se necesitan, tener cuidado con la información y el etiquetado para tomar decisiones informadas, verificar con cuidado la publicidad verde que se realiza de los productos, que últimamente es bastante determinante para las decisiones de adquisición, ¿no? Que además nosotros fiscalizamos, pero consideramos que un consumidor informado es la mejor defensa que tiene el consumidor para tomar buenas decisiones. Y evidentemente ir dejando la costumbre de hacer uso de bolsas de plástico, ¿no? Que siempre va a demandar un esfuerzo del consumidor, pero que un consumidor informado y consciente es capaz de ayudarnos en esta lucha por la reducción del plástico.
Bueno, tienen acceso a través del QR al decálogo. Es un documento que está disponible en Internet y que hemos compartido en distintas oportunidades con los consumidores. Adelante, por favor. Adicionalmente, no quiero dejar de señalar que el Indecopi participa en diversos espacios en donde coordina con muchas de las entidades que están aquí presentes y también en el plano internacional, como por ejemplo son la Mesa sobre Consumo Sostenible en el marco del Consejo Nacional de Protección al Consumidor, la ya mencionada por mis colegas, la Comisión Multisectorial Técnica de Gestión Integral de Plástico de un Solo Uso, el Grupo de Trabajo de Alegaciones Medioambientales Engañosas del IPTEN, el Grupo de Trabajo de Consumo Sostenible del Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor y también el Comité de Políticas de Consumidor de OCDE. Yo quedo a disposición en caso exista alguna pregunta o desee que profundice sobre alguna de estas materias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Algún congresista que tenga alguna pregunta? Ok. Seguimos con la presentación del señor Cristian González Chávez de SUNAS, asesor de la Presidencia Ejecutiva de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, donde se han planteado dos preguntas como: ¿garantiza que el agua potable que llega a los hogares cumpla con estándares de calidad para el consumo humano y de qué manera contribuye a reducir el consumo de agua embotellada mediante la mejora del servicio público de agua potable? Adelante, señor. Gracias, buenos días con todos. En primer lugar, quería hacerle llegar el saludo del señor Mauro Gutiérrez, presidente de SUNAS, por quien vengo en su representación, que infelizmente no ha podido venir. Entonces, ¿podemos, por favor? Ok, gracias. Primero, SUNAS, el ente rector, el regulador de los servicios de saneamiento, tiene bajo su ámbito regular las 50 empresas prestadoras de agua potable en el país, ¿no? CEDAPAL, CEDAPAR, CEDALIP, EPS Grau, en fin, son 50. Además, regula también algunos aspectos de la calidad del servicio en la prestación municipal, ¿no? Que, por ejemplo, las pequeñas ciudades, que son ciudades o centros poblados entre 2.000 y 15.000 habitantes, y también, que son como 480 de esos centros poblados, y también más de 26.000 centros poblados de menos de 2.000 habitantes, ¿no? Y en todos ellos tiene el reto de equilibrar, que tengan un servicio sostenible, que los usuarios tengan un servicio adecuado y que ciertamente la calidad del servicio se mantenga. Por favor. En SUNAS, digamos, hemos adaptado un poco la visión tradicional de entender a un regulador, ¿no? Tradicionalmente, un regulador se entiende como quien busca equilibrar objetivos de tres grandes actores, ¿no? Que son los usuarios, las empresas prestadoras y el Estado, ¿no? Cada uno probablemente tenga algunos objetivos e incentivos distintos, pero el regulador debería equilibrar tarifas para que el prestador tenga, por ejemplo, la sostenibilidad económica o financiera, pero una tarifa que no excluya del servicio a las poblaciones, por ejemplo, de bajos recursos, y por otro lado también con el Estado, que debe y lo hace, pero debería tal vez hacer un poco más, expandir la red de saneamiento en el país. Esa es la visión tradicional. Pero nosotros en SUNAS hemos ampliado esa visión y hemos introducido en el análisis y en la toma de decisiones dos actores adicionales, ¿no? Uno son los usuarios, digamos, no conectados. Es decir, cuando se decide una política regulatoria de tarifa o de inversión para mejorar la calidad o para expandir la red, también hay que tomar en cuenta no solo los usuarios que ya tienen el servicio, sino los usuarios que aún no están conectados, ¿no? Y el quinto elemento, el quinto actor, digamos, que se ha introducido es el usuario futuro, ¿no? Que tiene que ver también con la convocatoria de hoy, que son los usuarios futuros, ¿no? Si nosotros tomamos decisiones que no toman en cuenta, por ejemplo, la sostenibilidad de las fuentes de agua o no toman en cuenta la calidad de esa fuente de agua, sino que se va deteriorando,
bueno, lo que estamos haciendo es castigar a los usuarios futuros para que no tengan acceso a un agua de calidad o tengan acceso a agua pero a un valor muy elevado, ¿no? Eso es lo que hemos introducido, por favor. Entonces, ahora ya, digamos, los productos, digamos, puntuales que SUNAS ha venido implementando para mejorar la calidad del servicio, ¿no? Para incentivar a los prestadores para que brinden un servicio de calidad. Y vamos a hablar, además de los tradicionales instrumentos que son la fiscalización y de todo caso, posibles sanciones, vamos a hablar de otros instrumentos basados en tecnologías de la información, digamos, ¿no? Innovaciones, por ejemplo, los data loggers. Los data loggers son instrumentos, son equipos que transmiten información remota sobre la presión y continuidad del servicio de agua potable, ¿no? Estos están instalados o se están instalando ya hay varias empresas prestadoras que tienen instalado, pero se están instalando más. La idea es medir cada minuto, cada 5 minutos, cuál es la continuidad y la presión del servicio de agua, ¿no? ¿Y eso por qué es importante? Para reducir la incertidumbre desde el punto de vista del consumidor. O sea, es cierto que no toda la población en el Perú tiene un servicio con una continuidad de 24 horas. Igual hay que monitorearlos. Hay otra parte de la población del Perú que tiene un servicio de menos de 24 horas, por ejemplo, 8 horas, 10 horas. Pero lo importante, claro, ciertamente hay que elevar esa continuidad, pero un paso previo es que esa continuidad se mantenga y sea predecible. No puede ser que un día tienen agua en la tarde, otro día en la mañana, otro día en la madrugada, un día 8 horas, otro día 10 horas, otro día 2 horas. Debe haber una predecibilidad para que el usuario pueda tomar las precauciones del caso, pueda tener un tanque cisterna, en fin, y pueda acumular el agua. Entonces, este sistema de data logger, te repito, continuamente, ¿no? Captura la información sobre presión y continuidad del agua, remite esa información a la SUNAS y la SUNAS con esa información se comunica con las empresas prestadoras cuando la continuidad o la presión disminuye en alguna zona distinta al valor que debería tener, ¿no? ¿Para qué? Para que la empresa prestadora tome las medidas del caso y pueda revertir esa situación, ¿no? Y de esa forma, por ejemplo, ya tenemos un impacto sobre el consumo de agua embotellada, porque si las personas ya consiguen prever a qué hora tienen el agua, a qué hora pueden almacenarla y por lo tanto después servirla, en fin, ya no tendrían que requerir a última hora adquirir el agua, ¿no? Además de otros efectos, porque también cuando no tienen agua consumen agua de un tanque de cisterna informal, lo cual puede ser un agua contaminada, o ellos mismos almacenan agua de forma, digamos, sin mucho cuidado y también podría generar algún tipo de enfermedades. Y además y existen estudios que infelizmente muestran que quiénes son las personas dentro del hogar que se encargan de recolectar agua cuando no hay agua, son las mujeres, las mamás o son los niños, ¿no? Quienes pierden horas de clase o las mamás que pierden horas de trabajo o pierden horas de atención a los niños que a veces requieren esa atención, ¿no? Para eso usamos en SUNAS los data loggers. ¿Podemos, por favor? Aquí un ejemplo que inclusive el año pasado fue premiado por una buena práctica en la gestión pública, ¿no? En Tarapoto, en San Martín. Consecuencia de este instrumento es que las horas promedio al día de agua en San Martín pasaron de 14 horas a casi 18 horas. También, como les comentaba, también tenemos instalado en estos departamentos, San Martín, Tumbes, Piura, Lambayeque, y la idea es que en este segundo semestre del año también se instalen estos data loggers en Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno, Ica y Cusco. Por favor. El otro instrumento que también lo estamos utilizando en SUNAS es el MOREA, ¿no? MOREA también es un instrumento, digamos, remoto, pero a diferencia del data logger que mide presión y agua, en el MOREA se mide cloro. Por favor.
Entonces este mecanismo se aplica ya no a las empresas prestadoras, sino este mecanismo se aplica a las pequeñas ciudades, ¿no? Que son centros poblados entre 2.000 y 15.000 habitantes. Las pequeñas ciudades muchas veces tienen algún servicio de agua, unas conexiones, tuberías, pero se identificó que un problema sistemático en estos centros poblados era la calidad de la cloro. Entonces, por eso que ahí se están instalando estos MOREAS, ¿no? que remiten información también continua a la SUNAS sobre el nivel de cloro. Y otra vez, si se encuentra que los niveles de cloro se encuentran por debajo del nivel mínimo requerido, digamos, SUNAS se comunica con la DPS para que esto se adecue, ¿no? Con la DPS no, en este caso es un prestador de una pequeña ciudad. ¿Pueden, por favor? Por ejemplo, aquí, para seguir aquí, por ejemplo, aquí tenemos un impacto en el nivel de cloración para el caso de Pichari, ¿no? Como consecuencia de este seguimiento continuo al nivel de cloración, los niveles de cloro se han mantenido por encima, ¿no? Del nivel mínimo requerido. Actualmente son 26 pequeñas ciudades que venimos monitoreando en SUNAS. Por favor. El otro instrumento que también hemos implementado en SUNAS es el de monitoreo de camiones cisternas. Cuando una empresa prestadora por algún motivo restringe el servicio de agua, ¿no? De forma, digamos, súbita, no programada, la empresa prestadora tiene la obligación de distribuir agua con camiones cisterna a la población afectada, claro. Y esto debería ser la excepción, y esto debería ser por periodos de tiempo cortos y controlados. Pero durante ese periodo que no hay servicio, repito, por algún problema, la empresa prestadora tiene la obligación de distribuir agua con camiones cisternas, y camiones cisternas que tienen todos los controles para que esa agua sea un agua segura, digamos, ¿no? Entonces, un problema que se identificaba era que desde el punto de vista del usuario no sabía a qué hora el camión cisterna iba a llegar a la zona donde vive, con qué frecuencia, en fin. Entonces, se ha implementado un aplicativo que hace un seguimiento, digamos, remoto, ¿no? También, digamos, ¿cuál es la palabra ahí? En vivo, digamos, en dónde se encuentran estos camiones cisternas. El usuario ingresa al aplicativo y sabe dónde está el camión cisterna, también tienen los horarios, a qué hora va a llegar, en fin, para que pueda programarse y no tener algún problema con ese recojo del agua, repito, en aquellos episodios donde por algún imprevisto, en alguna zona, por algún problema no existe el agua, ¿no? Esto se ha implementado con éxito en Cañete, en La Libertad, en Chincha, ¿no? La idea es ampliar también este servicio. ¿Podemos, por favor? Luego también otro instrumento que tenemos en SUNAS es el Colegio con Agua Segura, por favor. Aquí, el año 2023 se hizo un estudio en SUNAS donde se medía el nivel de cloro del agua que llega hasta la puerta del colegio y también el nivel de cloro del agua en los grifos del colegio, ¿no? O sea, hasta la puerta, qué nivel de cloro tiene, y luego qué nivel de cloro tiene el grifo en los caños del colegio. Y lo que se encontró sistemáticamente es que el agua llegaba con un nivel de cloro adecuado a la puerta del colegio, pero en el grifo ya no. En el grifo ya tenía un agua de mala calidad. Entonces se identificó por qué podía ocurrir eso, y una de las causas más importantes por qué ocurre eso es porque no le realizan un mantenimiento a sus tanques de agua. Entonces el agua ingresa con el cloro adecuado, entra el tanque de agua que está, digamos, deteriorado, no está en condiciones de salubridad adecuada, y el agua se contamina y el agua ingresa así a los caños, a los grifos del colegio, ¿no? Entonces, ¿qué se propuso como un instrumento? Es una capacitación, ¿no? En este programa que SUNAS ha denominado Programa Colegio Seguro, Colegio con Agua Segura, y donde ya desde el año 2020 han sido capacitados 6.000 colegios, se capacita a docentes, alumnos, padres de familia,
se nombran lo que se conoce como brigadieres del agua, quienes son alumnos que están monitoreando en el colegio la calidad del agua. Se le entrega un kit a los colegios también, a los brigadieres, a los profesores, tutores, para que sistemáticamente midan la calidad del agua que están ellos consumiendo, ¿no? Y claro, aquí hay una contraparte con la empresa prestadora, ¿no? Pero repito, aquí básicamente es colegio, porque el agua llega con una calidad adecuada a la puerta del colegio. Y luego programas de limpieza también de los padres de familia, en campañas de grupos de asociación de padres de familia, y se ha mejorado sistemáticamente la calidad del agua, ¿no? Eso, podemos por favor seguir. Y por último, por favor, ¿por qué todo lo que hemos señalado tiene un impacto sobre el consumo de agua embotellada, ¿no? Primero, porque debería ser un problema, ¿no? Hay un problema ambiental, ciertamente, ¿no? Porque consumir agua embotellada genera como un subproducto el envase, ¿no? Que generalmente es de plástico, y cuando no existe un tratamiento adecuado a esos envases, genera una contaminación, ¿no? De hecho, existen estudios a nivel internacional, no necesariamente para el Perú, donde se encuentra que en muestras del agua de los océanos, de los mares, hay un componente que va creciendo de microplásticos. Por otro lado, a nivel también internacional, el consumo de agua embotellada ha crecido sistemáticamente, ¿no? Entonces, esto genera un problema, digamos, económico, porque es un agua más cara, ¿no? Acceder a una agua embotellada es una agua más cara. Segundo, porque tiene un impacto ambiental, ¿no? Entonces, la idea es que si el agua potable que llega a las viviendas llega con un nivel de cloro adecuado, una presión adecuada, con una frecuencia adecuada, con una continuidad adecuada, los hogares podrían, digamos, planificar mejor el uso y el almacenamiento en los casos que no tengan una continuidad de 24 horas, y por lo tanto ellos deberían reducir el consumo del agua, generando economías en las viviendas, en los hogares, y también reducir el impacto que viene teniendo en el medio ambiente, ¿no? Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González. ¿Algún congresista desea hacer alguna pregunta? Bueno, he escuchado pacientemente todas las exposiciones y yo quiero expresar algo. Hay empresas que ponen un manantial en la etiqueta de su botella de agua embotellada, pero valga la redundancia, pero es agua de la llave. Eso no es publicidad engañosa. ¿Qué sanciones han habido? Ahora, las botellas de agua tienen fecha de vencimiento. Luego, cuando se almacena el agua, yo no soy químico, soy administrador, pero me gusta leer, investigar. Eleva la temperatura o expuesto al sol. Este envase es el producto de un químico, ¿no?, de petróleo. Libera contaminantes, libera microplásticos. Ya almacena las botellas 1 año, 2 años, se vende, el ser humano la consume pagando 1000% más que el agua de la llave. Y hay estudios de que hay microplásticos en el ser humano porque están incrustados inclusive en los peces por las islas de plástico que hay en los mares. Hay microplásticos en los órganos, hasta en el cerebro de las personas. Para mí, no todas, pero muchas empresas embotelladoras, por no decir casi todas, nos están envenenando por lucrar y nadie hace nada. Y he escuchado aquí lo que siempre vengo escuchando de hace 4 años. No es mi competencia. Digesa supervisa el 20% de las embotelladoras y el otro 80%.
empresas que no cumplen con las normas sanitarias. La diferencia entre lo que el Estado recibe por impuestos de estas embotelladoras es menor al gasto que el Estado tiene por daños ambientales y daños de la salud. SUNAT tiene más de 30 años. ¿Cuáles han sido sus estrategias para mejorar la calidad del agua? Porque yo cuando era niño tomaba agua de la llave, ahora tomo agua de la llave y me voy al hospital una semana. ¿Qué ha hecho SUNAT? ¿Qué ha hecho Indecopi? Sedapal tiene más de 40 años de creado. ¿Quién supervisa para que mejore sus estándares de calidad del agua? Métele cloro y los metales pesados, los triclorometales que se consumen por exceso de cloro. Disculpen que yo sea así, no, pero la verdad es a veces incomoda, no, pero yo me voy a ir después de habernos ido después de 2 horas de nuestra vida y no vamos a lograr ningún objetivo. Y todo va a seguir igual. SUNAT tiene más de 30 años. ¿Qué objetivos ha tenido frente a una supervisión de mejorar la calidad de agua de Sedapal? Sedapal es un monstruo que ni siquiera Alan García pudo enfrentarla. Y yo sigo con la necesidad, y lo digo como peruano, no, de comprar agua al 1000% más que la agua de la llave para envenenarme. Y nadie hace nada. Porque las competencias son muy limitadas. Bueno, sí, las normas técnicas ayudan a evitar temas como los microplásticos, pero sus competencias terminan que interviene. Ahí quedó. Y a todos nos está matando, porque toma agua embotellada nuestros hijos deportistas, el escolar, hijo de nosotros, el funcionario, todos tomamos agua embotellada, pero nadie hace nada. ¿Y por qué tenemos que comprar agua embotellada si tenemos una entidad del Estado que produce agua supuestamente de calidad para tomarla? No entiendo. O sea, pagamos a una entidad para que produzca agua potable y pagamos a otra entidad para que supervise la calidad de esa agua potable 40 años, 30 años. ¿Y qué se mejoró? ¿Qué cambió? ¿Qué objetivos se plantearon? ¿Qué métodos actualizados en un mundo globalizado se están estudiando para mejorar la calidad del agua? Por Dios que no entiendo. Si alguien me puede aclarar eso, yo humildemente, porque en mi ignorancia, tal vez supina, no entiendo. Adelante. Señor presidente de la comisión, con respecto a algunas opciones que usted ha mencionado en relación a Digesa, es cierto, o sea, la cobertura de una vigilancia es imposible llegar al 100%. Estamos hablando de, en alimentos, el país tiene más de 51.000 fábricas, ¿okay? Entonces, en embotelladoras estamos hablando de casi más de un 10%. Entonces, en razón a ello, nosotros en este momento es una función que lo tiene Digesa a nivel de Lima Metropolitana, está mal el audio creo, y también es una función que está delegada entre las Diresas y Jerezas, que también parte de las regiones lo tienen que cumplir. Por otro lado, usted mencionaba en relación a las sanciones, sí, cuando hay incumplimientos, por ejemplo en el rótulo del envase, que es falsificado, fuera de las acciones que pueda tomar Indecopi,
nosotros, como ya está normado y regulado, nosotros en esos incumplimientos se convierten en un PAS. Hay un proceso de administrativo para sanciones y tiene que seguirlo regulado, y sí se aplican de acuerdo al incumplimiento de la norma la cantidad de OITs. O sea, sí tenemos en este momento empresas que están sancionadas por incumplimiento de la normativa vigente y que también están en pleno proceso de sanción. Por otro lado, usted mencionaba ¿qué más estamos haciendo nosotros para incrementar el tema de la vigilancia? Las empresas que son, como usted ha visto, podemos tener pequeñas empresas como también empresas que son de amplias, grandes. Ahí ya está normado que también ellos tienen que aplicar sus propios autocontroles. Sin embargo, usted mismo lo ha mencionado y creo que es de conocimiento a nosotros, que justamente viene que las empresas incumplen. Por más que nuestra normativa es vigente, se ha trabajado sobre el tema de las materias primas, de dónde, por ejemplo, tienen el agua para producir el agua embotellada, o la materia prima en relación al plástico que se utiliza. Todo eso está regulado. Sin embargo, todavía somos un país que desde la misma, o sea, por un lado el Estado trata de hacer cumplir, pero también viene el tema de las empresas que no se adecúan a nuestra normativa. Por más que estamos en la vigilancia, al momento de darles los registros sanitarios correspondientes, también por más que se vigila la calidad de agua también en el país, todavía estamos que esto es una responsabilidad compartida, y que también es una responsabilidad compartida del mismo consumidor, ¿no? Porque el consumidor también tiene que advertir si ve alguna botella que no tiene pues el rótulo adecuado, ¿no? Por un lado, las autoridades sanitarias estamos entrando a la vigilancia, pero por otro lado también las empresas no se adecuan, y eso no solamente lo vemos en el tema de bebidas, sino que también estamos trabajando mucho en el tema de alimentos, y que en el largo de pasar de estos años por lo menos podemos incrementar y coberturar las vigilancias. Tal vez a un 100% sería imposible llegar por los mismos recursos limitados, sin embargo estamos tratando de incrementar esas coberturas. Gracias, señor presidente. Gracias, señorita Mari. Lo que usted dice lo sabe todo el Perú. ¿Sabe lo gracioso? Que con respecto a la vuelta, Ana, unas otras se da mal. Y hay objetivos. Y el otro tema es que cada entidad trabaja de manera paralela y al final no es mi competencia. Donde la población aumenta y tenemos 1,5 millones de empleados públicos, pero todos trabajan. Uno trabaja para Chile, otro para Ecuador, otro para Bolivia, otro para Argentina, otro para Uruguay, otro para Paraguay. Y todos se entienden de la realidad del país. Y Digesa solo no lo va a hacer. Y Suna solo no lo va a hacer. Y Onda solo no lo va a hacer. Y Ana solo no lo va a hacer. Entonces, no es mi competencia. Y nos seguimos matando. Y lo sabemos, pero no tomamos medidas. Porque no estamos acostumbrados a trabajar en sinergia. 9 de la mañana, 6 de la tarde, me voy. Por más reglamentaciones que haya, señora Gladys, no se cumplen, porque usted sola no va a cambiar el país. Y es de lo triste. Yo tengo 4 años en el Congreso, 4 años en la política, y en 4 años se generan comisiones, se hacen reuniones, se habla 1 hora, 2 horas, 8 horas. Hay comisiones que duran 8 horas y ahí quedó. Lo mismo. No se arregló nada. Ni siquiera tomamos conciencia. Porque si tomáramos conciencia en estos 4 años que he estado haciendo reuniones,
de manera espontánea se hubieran reunido las entidades del Estado para decir, oye, ¿qué objetivo queremos lograr? ¿No? ¿Cuál es la agenda país? ¿Cómo mejoramos esto? Para que es igual me pagan mi sueldo. Pero nos estamos matando nosotros y vamos a dejar de existir y van a morir nuestros descendientes de una manera muy cruel porque el cáncer es una enfermedad horrible y se lo digo por experiencia propia. Y las normas no van a cambiar eso, porque si idiosincrasia del peruano, la cultura del Pepe el Vivo, yo trabajo solo, yo hago solo, yo pillo, yo agarro, yo llevo, yo sorprendo, yo adelanto. Y esa mezquindad, ese pensamiento mezquino, nos impide entender que somos parte de un país y que hacemos daño al resto de manera indirecta, porque hemos perdido el concepto de tribu. Lo que yo hago le perjudica o le beneficia a usted, porque somos parte de un todo. Y no vamos de ahí de acá, señora Ampari, todo va a seguir igual, matándonos y las empresas utilizándonos para lucrar y seguir matándonos. Y nadie va a hacer absolutamente nada, porque no tomamos conciencia. Porque no generamos una agenda país. Está bien, usted no tiene los recursos, pero ahí está Indecopi, ahí está Sunas, ahí está Otaz, ahí está Ana. Porque no se funde, oye, vamos a hacer un objetivo, una planificación para lograr objetivos que mejoran la calidad de agua. Atacar, supervisar, controlar, organizar, ejecutar, generar un plan y atacar este tema. Pero vienen aquí al Congreso todos los ciudadanos creyendo que nosotros tenemos la culpa. Señora Gladys, yo me puedo sentar y hacer 1000 normas, pero mientras la idiosincrasia del peruano sea, no es mi competencia. Yo entré ahorita al servicio higiénico, por ejemplo, y no había papel toalla. Llamo al empleado del Congreso y le digo, oye, no hay papel toalla. Ah, no, es administración. Pero usted es el Congreso. Nos está matando el agua contaminada y nadie hace nada. Y esta reunión termina y creemos que estamos bien, pero en realidad las grandes empresas, los monopolios nos están matando. O el payaso que agarra en su patio de casa y pone un par de filtros, compra una botella, la llena de agua y pone marca X y está vendiendo. Y ahí quedó. ¿Qué hacemos? Acá en Santa María han puesto una planta potabilizadora de agua de mar. Y analicé ese tema también. La sal que le quitan al agua, que la vuelven potable, la vuelven a verter en el mar. Y yo me pregunto, no como investigador, ¿cuáles son las consecuencias de la biomasa por exceso de sal en el mar? Llamé a DICAPI, no es mi competencia. Pero si ustedes son los que autorizan obras en el mar, ustedes se van a la Antártida, sí, pero no. Y se da pal, van a pasar 40 años más y le va a seguir metiendo cloro al agua. O sea, los objetivos no cambian, planteamientos no cambian. Y en una reunión, Otaz dijo que uno de sus mejores logros es repartir agua en cisterna, como hace 50 años. ¿Quién verifica la limpieza y desinfección de esos tanques cisternas? Otaz, UNAS, SEDAPAL,
que estuviera viviendo en una realidad alterna y no vamos a ir de aquí y todo va a seguir igual y no nos damos cuenta que estamos mal, que nos están matando. El Ministerio del Ambiente tiene 17 años y el río Moche es amarillo. Yo creo que nadie acá tomaría agua de un río de color amarillo, ¿no? Y Ana, y Otas, y Sunas, y el gobierno regional, y el gobierno local. Me fui a Máncora, y discúlpenme que me salga del tema, pero me fui a Máncora por primera vez en mi vida pensando que era un Cancún. Es un asentamiento humano. El mercado de Máncora no tiene ni cadena de frío. Nadie se da cuenta. Un sueldo no es progresar, no es trascender. Porque yo no vi en mi casa, no es una isla, es parte de un país. Y el país está destrozado y nadie se da cuenta. Bueno, señora secretaria técnica, por favor consignar las asistencias de los congresistas Zeta Chunga y Bazán Calderón por el chat. Consignado, congresista, la asistencia de la congresista Zeta Chunga y del congresista Bazán Calderón. Yo les agradezco por su asistencia. Discúlpenme la catarsis, pero me duele mi país. Y nadie hace nada. Y mañana interpelan a un ministro y se va el ministro y viene otro ministro y quieren que en 6 meses cambie 200 años de historia solo. Eso es imposible. Si yo la pongo a usted de ministra, en los 6 meses no va a cambiar el país, ni usted, ni yo, ni nadie. No somos magos. Si yo fuera ministro del Ambiente, no voy a cambiar en 6 meses lo que dejó de hacer 17 años del ministerio. No puedo. No tengo la capacidad. Porque no puedo retroceder en el tiempo, el daño ya está hecho. Y no entendemos. No entendemos. Una vez más, gracias por venir y las disculpas del caso, una vez más por la catarsis. Que tengan un buen día. Señores congresistas, siendo las 11 de la noche, si tienen algo que agregar, alguna pregunta, si no hay mayores preguntas, se les agradece con la autorización para ejecutar el acuerdo tomado sin esperar la aprobación del acta. Si nadie tiene objeción, este pedido se hará por aprobado. Señores congresistas, siendo las 11:55 del día martes 7 de junio del 2025, se levanta la sesión. Muchas gracias.